Muchas gracias por la asistencia al Congreso de Nefrología. En este vídeo vamos a explicar las funcionalidades de NephroShop y su uso en las unidades de diálisis. Para ello, accedemos con un usuario y contraseña a la aplicación. En esta aplicación podremos visualizar todos los pacientes de nefrología en las distintas modalidades de tratamiento, comenzando por la consulta externa, continuando por ERCA, hemodiálisis o diálisis peritoneal y finalizando en el trasplante o en el tratamiento conservador. Si accedemos a un paciente de consulta externa, podremos ver su historia clínica, todos los datos administrativos del paciente, el tratamiento domiciliario, la historia clínica del paciente, la evolución clínica, o sea, todos los comentarios de evolución, y si tiene algún diagnóstico o etiología a anotar. Cabe destacar que todos los tratamientos, las prescripciones, disponen de histórico. Cada dato que se modifica se guardaría en su histórico. En el apartado de consulta también podremos hacer un seguimiento sobre la primera consulta o las distintas consultas durante el tiempo que vamos visitando al paciente. Podremos visualizar todo su seguimiento en un simple apartado y ir registrando su evolución. También es posible ver informes adecuados a los pacientes de consulta. Si cambiamos la modalidad de tratamiento, por ejemplo hemodiálisis, al acceder a un paciente veremos toda la misma información de la historia clínica, pero además fichas específicas de la hemodiálisis, como puede ser la pauta, que tiene este aspecto, donde podemos crear tratamientos intradiálisis que se administran en la sesión, o podemos también crear avisos o tareas para avisar a enfermería. Cuando enfermería crea una sesión, se le muestra el aviso. Todo esto también tendría un histórico de pautas. El acceso vascular, podríamos registrar todos los accesos que ha tenido el paciente durante el tiempo, con toda su información e inclusive imágenes del acceso vascular con las zonas de punción. También es posible registrar sus incidencias, como por ejemplo las trombosis, para posteriormente obtener la tasa de trombosis anual. Otro apartado para explotar la información de un paciente de diálisis es la evolución de sesiones, donde podremos ver todas las sesiones que ha tenido el paciente y sus datos más interesantes. Si accedemos a un paciente de diálisis peritoneal, mantendremos toda la historia clínica durante las otras fases que ha tenido el paciente, pero además podremos ver la eficacia, el cálculo del KTV y del PET, donde podríamos visualizar las gráficas. Toda esta información la podríamos recuperar si tenemos la integración con laboratorio. Estas son las gráficas que obtendría del PET. Es posible también registrar todas las peritonitis que tiene el paciente, posteriormente obtener la tasa de peritonitis anual por paciente año riesgo. En diálisis peritoneal también se pueden registrar los catéteres, los cambios de prolongador, valoraciones del orificio y tiene informes médicos generales específicos de diálisis peritoneal. Finalmente, el trasplante, donde podremos crear un donante de tipo cadáver o tipo vivo, donde registramos su información, la incompatibilidad, el tipo de criterio, subtipo, el tipo de trasplante. Si es en el riñón izquierdo, podríamos acceder al trasplante. Paciente receptor podría visualizar toda la información referente al trasplante y a la cirugía, pauta de inmunosupresores,
Y muy importante, todos los cambios que tienen los fármacos inmunosupresores y sus efectos adversos. Cualquier tipo de complicación, si tiene alguna biopsia, también podríamos visualizarla. Y finalmente, si fracasa el injerto, podríamos elegir la causa del fracaso. Además de la consulta de trasplante para llevar un seguimiento diario. Además de registrar los datos de pacientes, también podemos, en un paciente de hemodiálisis, registrar las sesiones. Al crear las sesiones, enfermería registraría todos los apartados de la hoja de diálisis, dividida en páginas. La página 1 es la prediálisis y toda la información que ha pautado el médico. En la página 2 aparecerían todas las constantes vitales, flujos y presiones del circuito, flujo sanguíneo, presión venosa, arterial, toda esta información. Y si tiene algún síntoma, se podría aplicar una perfusión extra. Toda esta información, si tiene integración con monitores de diálisis, es posible volcarla de forma automática. Al igual que el fin de diálisis, la dosis de diálisis de KT, KTV, litros de sangre depurados, volumen de sustitución, inclusive el peso final y la balance sobre el peso seco. Las tareas que se aplican en la pauta por el médico o bien por enfermería aparecerían al enfermero en forma de notificación. El enfermero la podría realizar. Además, si tiene tratamientos para el día de hoy, aparecerían en esta pantalla para administrar. También es posible visualizar el material usado, todos los dializadores con su lote, fecha de caducidad, etc. Además de registrar toda la información, también podemos explotarla. Para los pacientes de diálisis es posible ver un resumen de pacientes donde podríamos ver todos los pacientes activos a turno lunes, miércoles y viernes mañana con unas fichas configurables por el usuario donde puedes ver datos analíticos con unos rangos de valores y datos de las sesiones con unos rangos. Rango blanco es que está todo bien, rango naranja es que ha pasado lo recomendado y rango rojo quiere decir que está fuera del rango. Entonces, en un simple vistazo podríamos ver un turno o la unidad de diálisis y ver cualquier anomalía. Estos parámetros son configurables por el usuario. También podríamos ver alergias, virus si tiene fístula o catéter y podríamos también visualizar tanto el tratamiento domiciliario como el tratamiento intradiálisis de cada paciente que aparece en esta ficha. Otro de los apartados muy importantes son los indicadores de calidad. Los indicadores de calidad van por categorías. Nefrosoft presenta unos 150 indicadores de la Sociedad Española de Nefrología, pero es posible incorporar nuevos o editar los que ya existen. Para ello, finalmente, crearemos un perfil de estudio y podremos explotar todos los indicadores mediante estudios, viendo los resultados, el número de pacientes a los que afecta y si está en rango o no. Por ejemplo, porcentaje de pacientes prevalentes con fístula nativa, el resultado es un 81,82% de los pacientes. El conjunto de pacientes han sido 44. Todo este tipo de indicadores se puede editar y se puede crear un conjunto para ver la eficacia de la diálisis. Otro de los apartados importantes es el Query Builder, un generador de consulta. Las consultas pueden ser en este apartado o podrían ser exportables para ver desde cualquier punto de la aplicación. Por ejemplo, podría ver la heparina del turno martes, jueves, sábado de mañana. Podríamos visualizarlo de esta forma, que vemos un paciente por línea, o podríamos también
agrupar por heparina y dosis de heparina para ver cuántos tipos de heparina tengo. Y me indicaría 3 de Igor 2500, 1 de 3500, etc. Todas las consultas se pueden exportar a Excel. Además, crear las consultas es una forma muy sencilla e independiente por el usuario. Aquí disponemos todas las fichas de datos que podemos explotar y se añadirían a la tabla para posteriormente previsualizar la consulta. Es posible realizar todo tipo de consultas sobre la información registrada. Por último, acabar con Nefrosoft, que tiene múltiples informes, como pueden ser número de sesiones de diálisis en un periodo de tiempo, por ejemplo, en el mes de agosto, donde indicaría cada paciente cuántas sesiones ha tenido. Y también tendríamos más de 70 informes, médicos o administrativos. Pues muchas gracias por la asistencia al vídeo